Goku le gana, ¿pero por qué? De Galaga Sendokai. A ver qué nos dice. No sé de qué era el video exactamente, pero... No hay un facto más grande en este mundo que el Goku le gana. Pero Mentira, ya no hablando era. en serio, ¿qué tan fuerte es realmente la cabra? Y más importante, ¿hay alguna forma de entender o escalar su O sea, el meme de Goku le ganas, el igual que el de Wally West también y el de cualquier personaje más o menos famoso. Yo creo, viene solamente del hecho de que es el personaje más famoso, con más poder que se conoce ahí a nivel mediático. Y de los super famosos es como el más fuerte. Pues se generaliza pensar que tiene que ser el más fuerte y ya está. Porque es el que la gente conoce más a fondo de los poderosos. Entonces, Goku le gana. poder sin caer en contradicciones? No se puede. Y es normal, Dragon Ball no es un producto que está hecho para que tú lo escales. Las propias guías oficiales Ningún producto, honestamente. Ningún producto está hecho para el escalado. están llenas de contradicciones y a la propia obra como tal respetar su sistema de poder. Menos Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen sí que parece que casi que quería que la gente escalara Jujutsu Kaisen, hermano. Porque es tan sencillo escalar Jujutsu Kaisen correctamente. Como que es difícil equivocarte, claro. Te puedes equivocar si no lees el puto manga, como los fans de Jujutsu Kaisen que nunca leen el puto manga. Pero está todo tan bien establecido que es difícil equivocarte con las escalas de poder. Como progresiones y consecuencias Buenas lógicas. noches desde España, me estoy viendo el resubido de ayer. ¿Qué te pareció? Es mi personaje favorito de Versus, Gimbar. Gimbar es bastante chat, tío. No es algo sé dónde está parado, pero bastante chat. que tampoco le representa una prioridad. Vaya, Y las escalas numéricas. Las escalas numéricas no es para un escalado externo. Cuando digo escalado me refiero a una medición externa del poder. Las escalas numéricas solo sirven para relativos dentro de su universo. Porque de nada te sirve a ti decir tienes 1.000.000 de puntos de poder fuera de la lógica de tu universo. Entonces no lo considero como una herramienta para tu escalar externamente. Los multiplicadores sí, puedes argumentar que te sirven los multiplicadores para externo, pero aún así es tan ambiguo fuera de su universo que como que no vale. ¿Qué otro universo tiene puntos de poder? Nanatsu no Taizai, por ejemplo. No puedes comparar el nivel de poder de Nanatsu no Taizai con el de Dragon Ball, por ejemplo. La saga Saiyan, ya en la saga Saiyan estamos hablando de que tenían 9.000, 8.000 unidades de poder. La clásica es más de 9.000, ¿no? Pero en Nanatsu Escanor tenía como 30.000 antes de que subiera el sol al máximo cuando pelea con Gallant. Y claramente Escanor en ese punto es más débil que Goku de la saga Saiyan. Power Scale. En quien me vaya a debatir esa declaración, que se vaya a bañar. Que se vaya a bañar. Acaba de descubrir que la obra que intenta escalar no fue hecha para hacer power scaling. Debió ser una sorpresa gigante. Pero aún así, trataremos de hacerlo. Trataremos de dar fundamento a esa frase que ha hecho llorar a tanta gente, respondiendo el por qué. Goku le gana. Entonces, ¿cómo escalar al mejor de todos los tiempos? Pues yo lo hice bajo el siguiente parámetro. Lo visto en el manga marcará la pauta lógica como base principal. Y los datos oficiales proporcionados por las guías, como también las adaptaciones animadas o películas, se usarán solamente Ok, me gusta. si se pueden adaptar a la lógica establecida por el manga o si el manga Eso es lo que digo yo. Para mí, tanto declaraciones de autor, cosas externas, de guías, definiciones de habilidades, solo lo puedes tomar en cuenta si no rompe la lógica. Pero en el momento que una declaración de autor, que algo de un producto externo, incluso puede ser de una novela, pero que sea externa a la obra, aunque sea canon, si rompe la lógica de esa obra, para mí ya no lo voy a considerar. puede adaptarse de Ya llegué de mi clase, si estás en stream, nada, qué épico. En fin, ¿cómo vas, negrito? Ojo claro, en Gaosuna. La operación, güey, todo bien, todo tranquilo. forma coherente a esos datos. Dicho esto, hay que partir por un principio básico por el cual se rige la progresión en Dragon Ball, y es la escala lineal, donde el poder es casi siempre un indicador directo de la capacidad de daño, velocidad, defensa y destrucción. Sí. Esto quiere decir que para la mayoría de los personajes, en este caso Goku, sus características estarán determinadas por el ¿Sabes cuál es el problema con la escala numérica? Que hasta que no me digan, por ejemplo, con 10 unidades de poder puedes destrozar una piedra. En el momento que tú me dices que con 10 unidades de poder puedes destrozar una piedra de 20 centímetros cuadrados, cúbicos, lo que quieras, no puedo utilizar esa escala numérica para ajustar el poder de ese personaje fuera del contexto de su obra y fuera del relativo al poder de otro personaje. Porque por más que sepamos, por ejemplo, el maestro Roshi puede destruir la luna con alrededor de 200 unidades de poder, perfecto. Pero exactamente qué tanto de su poder estaba utilizando en ese momento. ¿Estaba utilizando las 200? Ese ataque tiene en sí esa Kameha que utilizó, o fue Piccolo, no me acuerdo. Ese ataque que se utilizó tenía 170, 200, 150,
¿Cómo sabemos a qué equivale de su poder eso? ¿Qué parámetros usamos para medir esa escala de poder, sabes? Por eso digo que no te sirve fuera del universo y de lo relativo a otro personaje la escala numérica. En el momento que te digan, bueno, con 10 unidades explotas un automóvil con estas dimensiones y es hecho de este material y toda esta cosa, ahí sí puedes. Pero si no te dicen, pues no. 180 tenía Roshi, pero igual, mismo argumento. Usó 150, usó 140, usó 75, ese Kamehameha era su 90%, ese Kamehameha era su 100%. Usó su técnica que concentraba energía y fue un ataque de 1000. ¿De 1000 qué? Igual, si el ataque es 100%, exactamente que mide el ki, porque el ki es la energía vital también. Si no se muere, o sea, si el maestro Roshi no se muere usando ese ataque, no utilizó el 100% de su energía vital. Entonces le queda aquí. Entonces no utilizó las 180 unidades de poder. Utilizó menos. ¿Ves a lo que voy? Es muy complicado medir esas cosas. Nivel de pelea que tenga en ese momento. Es decir, un aumento de 5 puntos aumentará en 5 puntos todos sus atributos. Aclarando claro, ¿Esto de dónde se saca? su defensa y destrucción. Esto quiere decir que para la mayoría de los personajes, en este caso Goku, sus características estarán determinadas por el nivel de pelea que tenga en ese momento. Es decir, un aumento de 5 puntos aumentará en 5 puntos todos sus ¿Ves? Esto es... Puso aquí el tamaño del miembro. Esto es muy arbitrario, o sea, no puedes decir esto. atributos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué significan esos números? ¿Qué significa ese 100 en velocidad? ¿Qué significa ese 100 en fuerza? Es decir, un aumento de 5 puntos aumentará en 5 puntos. Además, porque son pares, no tiene sentido que sea pare, porque que tú tengas un nivel de ki no significa que todas sus estadísticas sean pares. El Super Saiyan que utiliza Trunks cuando va a pelear con Cell, que cree que es más fuerte, es un ejemplo de eso. Sube su ki, pero no sube su velocidad. Pensar que el ki tiene que subir todas tus estadísticas es un error, y de hecho eso se dice dentro de la serie. Tienes que equilibrar las cosas, no es simplemente más ki, más poder. Todo esto para que un cazador le barra con una gran espada. Todos sus atributos. Lo hacemos sin Nagan. Sí se lo barre. O sea, Goku chiquito sí se lo barre un cazador de Monster Hunter. Aclarando claro, Y cuidado que no más, porque ha matado al Behemoth, tío, no sé. que un mismo atributo puede subdividirse según la acción que esté realizando el personaje. Como la velocidad, que puede ser dividida en velocidad de vuelo, como el tiempo que se demora un personaje en recorrer una distancia específica, y la de combate, como la rapidez con la que un personaje puede luchar activamente. De igual forma, la fuerza de un personaje no es un valor único, sino que se puede dividir según cómo se manifieste. Por ejemplo, la fuerza de levantamiento indica cuánto peso puede levantar, empujar o sostener un personaje. Sin embargo, esta medida no captura toda la fuerza del muñeco, porque la fuerza también puede expresarse de otras maneras. Como la capacidad destructiva, un personaje podría destruir una montaña usando energía, pero eso no significa que pueda levantarla físicamente. Cierto. Una cosa que mucha gente no entiende cuando mide poder. Te estoy viendo, fan de My Hero Academia. Te estoy viendo, fan de Bakugo. Te estoy viendo que cree que las explosiones son equivalentes a su poder físico retrasado. Ya que hablamos de dos aspectos distintos de un mismo Son cosas atributo completamente diferentes. No tiene una cosa que ver con la otra, para nada. Al menos que se deje implícito que sí, no tiene que ver. general. Por ello también vamos a aclarar la potencia de ataque, que es la cantidad de energía que un personaje puede usar en un golpe, independientemente del tamaño del área afectada, cosa que será bastante conveniente porque nos ayudará a llenar posibles inconsistencias que encontremos en el camino, respondiendo a la pregunta de ¿por qué ese ataque no causó el daño que se supone puede causar el personaje? Siempre que veas ese tipo de inconsistencias, la potencia de ataque lo hizo. Obviamente vamos a tomar principalmente la capacidad destructiva, que viene siendo lo que efectivamente se destruye cuando se usa un ataque o técnica como base principal para Dejo que destruya montañas con fuerza física debido a su quirk. Yo cuento. Enga, no cuentas. estimar qué Perdón. pueden hacer los personajes. Es necesario considerar también que los muñecos de Dragon Ball pueden aumentar múltiples veces su nivel de poder en un ataque concreto, Sí. sin que este refleje su nivel real, o crear técnicas de un nivel de destrucción específico que puedan afectar a personajes más fuertes. Y por último a resaltar el Ki Anula Hacks, o bueno, No exactamente. y por último a resaltar el Ki Anula Tremendo. Ídolo, crack, titán, mastodonte. Hacks, o bueno, No exactamente. los hacks son habilidades que modifican o manipulan aspectos como el tiempo, la mente, la materia o la realidad sin depender de fuerza física o energía. Ahora, cuando digo que el Ki anula hacks, me refiero a que este, en efecto, puede hacerlo solo si se cuenta con una gran cantidad de ki, asumo yo, superior al usuario del hacks, aunque no en todos los casos. No superior, no, eso no tiene sentido. De hecho, el Mafuba es un ejemplo.
El Mafuba no. El Mafuba se desarrolló para pelear con personas que sean más fuertes que tú. Entonces, si tú tienes más ki que tu enemigo, no hace que anule su hacks. Eso se deja claro de toda la serie también. Y por ejemplo, también se ve que hay hacks que el ki simplemente no puede anular. Por ejemplo, el tiempo, el viaje en el tiempo, ya sea de Whis, por ejemplo, la cápsula de tiempo de Whis cuando regresa a la Tierra. Ninguno de los personajes ahí puede anular eso por más ki que tenga. O si en su defecto. Siempre miraré a la gente que hace que Dragon Ball parezca interesante, ya que en lo personal Dragon Ball se me hace de las cosas más aburridas posible. Recuerden Greenlock, The Fucking Of Course, se solía Sukuna, la wea. O sea, Dragon Ball es un cómic de Superman. No sé, si estuviste ahí en la infancia te va a encantar, pero si lo ves a día de hoy, yo creo que a lo mejor no te llama tanto. Pero claro, si es tu infancia, es icónico. Yo creo que se lleva ese nombre ya. El usuario moldea o prepara el ki para anular el efecto de un hack en específico. Esto claro en base a la obra donde hemos visto Hay hacks que dependen del poder, así de simple. Pasa en muchos animes. Sí, hay algunos hacks que sí, no te lo niego. Hay algunos hacks que dependen 100% del poder, pero no todos. cómo se pueden sobrepasar técnicas que manipulan el tiempo, que manipulan la mente, o directamente anular efectos mágicos. ¿Ves? La del tiempo, por ejemplo, es más ambiguo, porque lo de Hit es un poco raro, porque luego vemos con Whis que Freezer, por ejemplo, no podría evitar que Whis regrese el tiempo. Cómo se pueden sobrepasar técnicas que No es por fuerza bruta, realmente. manipulan el tiempo, Supongo que depende del hack y depende cómo se establezca, ¿no? que Lo de Hit no es eso. manipulan la mente, ¿Qué es lo de Hit exactamente? ¿Alguien sabe decirme? o directamente anular efectos mágicos. Ojo, los personajes pueden verse afectados por hacks, pero recalco, si su poder es lo suficientemente alto, a pesar de caer en una de estas habilidades, No, de nuevo, me acabas de mostrar una escena que muestra lo contrario, de hecho. O sea, esta escena me está mostrando a Vegito siendo transformado por Super Buu, absorbiendo a Gohan definitivo en un este. Vegito no anula este hacks. Puede seguir peleando, pero no ha anulado el hacks. Y estamos de acuerdo todos que Vegito era muy superior a Buu en este momento. aún podría hacer uso de su poder o conciencia. Y volvemos a lo mismo, no el Mafuba. El Mafuba es una técnica que se supone que no se puede anular. No porque el hacks no haya sido efectivo en él, sino porque este lo supera por mucho en poder bruto. Pero entonces, ¿cuál es el poder Hit hace un salto temporal por 0,3 segundos, ¿vale? de Goku? ¿Cuáles son los numeritos que le tenemos que asignar? Entonces, ¿cómo es que le hacen counter exactamente a Hit? ¿Alguien me explica eso? ¿Cómo exactamente le hacen counter? ¿Es por puro ki, rompen su técnica? ¿O es que pueden encontrarlo en ese salto temporal de alguna manera? ¿O es que pueden como predecir hacia dónde va ahí? Hay Hit ralentizó el tiempo. Si te mueves a 500 kilómetros, ralentiza el tiempo para que tú te muevas más lento. Jiren solo aumentó su poder y con ello su velocidad. Vale, pues no anuló el hacks tampoco. Simplemente sobrecargó la capacidad que tenía Hit de hacerlo. Pero no anuló el hacks tampoco. Es que es eso, no creo que el ki anule hacks, honestamente. Hay argumentos para algunos, sí pueden haber argumentos para unos cuantos, con la barrera de ki, con la resistencia a lo mejor a ciertos ataques mágicos, puede haber argumentos, pero decir que el ki anula hacks al uso, como cualquier hacks, me parece estúpido, porque en la serie tenemos muestras de que no. Simplemente Jiren fue más rápido y ya está, ¿no? Bueno, vamos allá. Ya sabemos que no Es más superponerse que anularlo. Sí, exacto, no es lo mismo. Y con Vegito lo mismo. Con Vegito aquí cuando se transforma ¿Cuál es el poder de Goku? en un dulce, en un chocolate, lo mismo. Se está superponiendo, no está anulándolo, no es lo mismo. Sino porque este lo supera por mucho en poder bruto. Pero entonces, ¿cuál es el poder de Goku? ¿Cuáles son los numeritos que le tenemos que asignar? Bueno, vamos allá. Ya sabemos que no tenemos niveles oficiales después de la saga de Freezer. Y de hecho los oficiales tampoco es que estén exentos de contradicciones por doquier. Por ello debemos tomar una medida que nos sirva principalmente para evidenciar qué pueden hacer los personajes con ese poder. Por puro poder se puede romper la dimensión de Hit. Es una dimensión, espérate. Ok, espérense. Creo que están confundiendo algo. ¿Lo de Hit es un hacks o una técnica? Porque si se puede romper una técnica, no es lo mismo que si se puede romper un hacks temporal. Hacks temporal es lo que hizo Whis, de alterar el tiempo. O sea, la diferencia fundamental en esto es que tú puedes tener una técnica que de manera aislada puede cambiar propiedades del universo ahí. Pero eso es aislado y esa técnica se puede romper. Pero un hacks cambia propiedades del universo en general. Y si tú anulas un hacks, estás evitando que se cambie propiedades del universo en ti. O sea, una técnica puede tener hacks dentro, implícita, pero no tiene por qué ser un hacks al uso. Lo de Hit es una técnica. Es un centro específico en el que él hace eso. Y ese centro específico se puede romper. Es diferente también, entonces.
Y afortunadamente la tenemos. En el capítulo 85 del manga se le afirma que con el poder que tiene en ese momento es capaz de destruir la Tierra junto con todo el... Es una técnica y luego es un hacks, vale. O sea, primero empieza siendo como algo limitado y luego pues simplemente él se aplica esa propiedad, ¿no? sistema solar Yo también te amo, Mauricio, no te preocupes. fácilmente. Tomaremos estas palabras de Cell por válidas. Es una técnica, pero puede acumular tiempo para crear una dimensión y hacer que una especie de Kamui parezca ataques. Ok, gracias. Ok, ahí sí fuera hacks, ahí sí fuera hacks. Ok, gracias. Principalmente para evidenciar qué pueden hacer los personajes con ese poder. Y afortunadamente la tenemos. En el capítulo 85 del manga se le afirma que con el poder que tiene en ese momento es capaz de destruir la Tierra junto con todo el sistema solar fácilmente. Tomaremos estas palabras de Cell por válidas y asumiremos que este es capaz de destruir un sistema solar. Sí, no hay razón para pensar que no pueda, honestamente. De esta manera utilizaremos sistemas solares como unidad de medida para saber qué pueden Sistemas solares terrestres. Ya hemos hablado del problema de medir cosas con sistema solar al uso. Sistema solar terrestre, hagamos esa declaración. hacer los personajes con sus poderes. Teniendo en cuenta que con el brazo mondarillao, Gohan dice que solo le quedan la mitad de sus fuerzas, voy a darle un 0.75 en esta escala, viendo cómo iba perdiendo el choque de energías. También validaremos esta cantidad viendo la preocupación que mostró ante el incremento de las fuerzas de Cell, y sustentaremos su victoria en el choque de poderes en base a como explicamos, pudo cargar un ataque más fuerte que su poder total en ese momento, apoyándonos también en la ayuda que proporcionó Vegeta para que el ataque fuera efectivo, dándole a Gohan un total de 1.5 con su energía completa. Ya en la saga de Buu sabemos que Espérate, me perdí un momento. ¿Cuál escala? supera por mucho en poder bruto. Esto claro en base a la obra donde hemos visto cómo se pueden sobrepasar en efecto. ¿De qué escala está hablando puede exactamente? que Esto este de lo los unos. supera por mucho en de la saga de Freezer. Y de hecho los oficiales tampoco es que estén exentos de contradicciones por doquier. Por ello debemos tomar una medida que nos sirva principalmente para evidenciar qué pueden hacer los personajes con ese poder. Y afortunadamente la tenemos. En el capítulo 85 del manga se le afirma que con el poder que tiene en vale. ese momento es Ok, capaz de ya, vale. A partir, el 1 será el sistema solar, vale, eso fue lo que no entendí. Eso fuerzas fue lo de que no Cell. entendí. Y sustentaremos su victoria Sí, eso fue lo que no entendí. El 1 será el sistema solar. en el choque de poderes en base a como explicamos, pudo cargar un ataque más fuerte que su poder total en ese momento, apoyándonos también en la ayuda que proporcionó Vegeta para que el ataque fuera efectivo, dándole a Gohan un total de 1.5 Aunque también te digo, si el 1 es el sistema solar y asumimos que eso sería Cell cargando un ataque, estamos asumiendo un ataque cargado de Cell, que se sobreponga a Cell en este punto. Bueno, sí, este sería un ataque cargado de Cell también, ¿no? Está bien. con su energía completa. Ya en la saga de Buu sabemos que tanto Goku como Vegeta en fase 2 se encuentran a la par y superaron a este Gohan, y por eso les daré a ambos un 1.8. Esto claro, teniendo en cuenta Esto es muy arbitrario, también te digo, es súper arbitrario. las palabras de Piccolo, quien nos hace saber que, si bien el Prime de Gohan está por debajo, no se encontraba muy lejos del nuevo poder de Vegeta. O sea, de nuevo, todos estos números son mucha especulación, entonces. De esta manera, los personajes aún se mantendrían dentro del rango sistema solar. Pero Honestamente, yo creo que hace mucho lo rebasan, pero es mucha especulación. entonces, ¿por qué Vegeta en su explosión solo causa un cráter? La potencia de ataque lo hizo. Teniendo este punto como base y aprovechando la progresión lineal de la serie y la información oficial de los multiplicadores del Super Saiyajin, obtenemos un total de 7,2 sistemas solares para Goku Super Saiyajin 3, aplicándole el por 4 a la fase 2. Y ahora Kid Buu nivel galaxia. Mire, sé por qué escalan a Buu y demás personajes del final de Z a este nivel o incluso superiores, pero las bases y argumentos que dan para esas escalas se sostienen con representaciones del anime, que sí, con solo ver esto sabemos que son infinitamente superiores a los del manga. Pero ahí está la cosa, en el material de origen esto no pasa, a menos que interpretes de forma muy libre los acontecimientos del manga y las pasa en el manga? explicaciones de las guías. Y es que a veces la gente no toma en cuenta la magnitud de las cosas que quiere evaluar. True. Centrémonos por un momento en el mundo mortal de Dragon Ball, que es donde encontramos la representación del espacio exterior. Salvando las diferencias obvias con el mundo real, Dragon Ball respeta varios aspectos cosmológicos, como lo es el tamaño de la Tierra y de la Luna. Y un sistema solar que podemos deducir no dista mucho del de nosotros en cuanto a posición de planetas, distancias, etc. También se menciona la existencia de la Vía Láctea, y más importante aún, la idea de un número de galaxias descrito en el manga como vasto, incontable o innumerable. Si asumimos que su Vía Láctea es igual a la de nosotros, hablamos de una cantidad que parte de al menos 100.000 millones de estrellas. Bien. ¿Quiere alguien explicarme cómo pasa un personaje de poder destruir una estrella a destruir 100.000 millones de las mismas para catalogar a los personajes como galácticos?
A fin de que los personajes puedan realizar al final del manga las hazañas que varios les otorgan, tendríamos que inventar multiplicadores completamente arbitrarios o nerfear la cosmología de la serie para que de alguna manera esto tuviera más sentido. Nuevamente, una O ser un imbécil que cree que si multiplicas un sistema solar... No voy a hacer nada. Muchas gracias por el favor. galaxia mediana como la Vía Láctea contiene como cantidad más baja 100.000 millones de estrellas. Ya hablamos de esto. Sumar soles no haces que vayas a una galaxia. O sea, hay soles que son 10 elevado a la 50 a nuestro propio sol. Entonces, no. O sea, por más soles que le pongas ahí, no vas a terminar sumando la galaxia nunca. ¿Cómo vas a hacer que los personajes logren una hazaña de tal magnitud Hay que si multiplicar esto no H. puede verse sustentado en el manga? Por eso nuestro pico máximo para Goku como para el resto de personajes del final de Z será multisistema solar, con 7,2 sistemas solares. Honestamente, yo le daría más nivel, más que nada por el hecho de que nunca vemos... La declaración de Cell posiblemente es un poco humilde, por así decirlo. O sea, se está basando todo esto a partir de la declaración de Cell de poder explotar un sistema solar. Entiendo a dónde va, estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho. Me parece muy buen análisis hasta el momento, aunque es un poco arbitrario cómo se utiliza el número. Me parece muy buen análisis. Pero la declaración de Cell, yo creo que Cell está tirando muy por debajo y él está poniendo como si fuera el máximo. Entiendo que no hay otra forma de hacerlo, pero considerando el poder de Freezer ya antes de la saga de Saiyajin, solo en su primera forma, Cell perfectamente podría barrer varios sistemas solares de un ataque. Solamente si exponenciamos el nivel de poder que tenía Freezer, el Super Saiyan 1 y al Super Saiyan 2. Creo que simplemente si el sistema solar, pues por decir lo que tenía más a mano. Aún así entiendo por qué lo hace de esta manera. Creo que está siendo conservador, pero entiendo. Está bien. No me quejo tampoco. Es como capacidad destructiva para el protagonista. Y ojo, con esto me refiero a que Goku podría destruir 7 veces nuestro sistema solar, no que de un ataque pueda borrar 7 sistemas solares al... Sí, obvio, estamos hablando del compendio de poder que tendría en total, no de la potencia destructiva de un solo ataque. La vez, porque para eso se requiere una cantidad aún mayor de energía, ya que también se deben cubrir las distancias entre un sistema solar a otro. Y por cierto, hacer sentir tu ki en una parte específica de la... espérate, está tomando... Ok, esto no lo aclaro, cuidado, esto es importante. Espérate, esto es muy importante, de hecho. Está tomando en cuenta la distancia entre sistemas solares. Esto es importante, porque cuando se hablan de personajes que son multisistema solar, lo que se suele considerar es un sistema solar aislado, la gravedad del Sol y los planetas que estén orbitando referente a él. Eso es lo que se suele tener en cuenta, y los siguientes. Pero si tú tomas en cuenta las distancias entre sistemas solares, estamos hablando de algo mucho más bestia, porque tú ten en cuenta que para nosotros poder viajar a nuestro sistema solar más cercano, necesitaríamos mucha más que la energía que ha producido el Sol en toda su vida. Entonces ya eso es una hazaña bestial que te pone por encima del nivel de sistema solar por mucho. Si son 7 sistemas solares, tomando en cuenta las distancias entre sistemas solares de largo, ahí sí que estaría de acuerdo. Ahí sí que estoy de acuerdo con el punto. Energía, ya que también se deben cubrir las distancias entre un sistema solar a otro. Esto es muy bestia. Cierto, hacer sentir tu ki en una parte específica del universo no te escala universal. Eso solo quiere decir que personajes que saben detectar ki sintieron uno excepcionalmente alto a lo que normalmente se encuentran. Sí, gracias. Por ejemplo, el mal no porque sabe. Goku haya detectado el ki de los Namekusei implica que ellos tuvieran un poder inmenso, sino que simplemente su energía fue perceptible a una gran distancia. Si tomamos la distancia, ¿sería nivel galaxia? ¿Cómo? No, todavía estamos muy lejos de nivel galaxia. El nivel galaxia ya debería tomar en cuenta la distancia. O sea, para que tengas una idea, Josué, aún con todo lo que te acabo de decir, el nivel galaxia tiene que tomar en cuenta esa distancia porque la galaxia, ya los sistemas solares están a esas distancias. Si quieres destruir una galaxia, ya las distancias están implícitas. Para que veas todavía lo estúpido que es considerar que un sistema solar puedes terminar escalando una galaxia. Diferente sería si el ki del personaje causara consecuencias visibles en toda la estructura del universo. Y tampoco te escala a ese nivel aguantar una embestida débil de una... Mosin Nagant ha regalado 10 membrazos por ahí. O sea, lleva el cabrón. Mano, muchísimas gracias. Van a estar cayendo. Mira que le caiga. Muchas gracias por los miembros, Mosin Nagant. La Genkidama universal. ¿Tanquearla? Sí. ¿Ser desintegrado por ella? Como que no. Pero universal. Y tampoco te escala a ese nivel a causar consecuencias visibles en toda la estructura del universo. Y tampoco te escala a ese nivel a aguantar una embestida débil de una Genkidama universal. ¿Tanquearla? Sí. ¿Ser desintegrado por ella? Como que no. Pero no te preocupes si te duele que los personajes al final de Z sean...
La Genkidama era universal, la Genkidama tomó poder de todo el universo, realmente esa que utilizaron contra Buu. Débiles, que no jodas, pueden destruir sistemas solares, porque estamos a punto de entrar en Dragon Ball Super, y esto solo quiere decir una cosa. Porque aquí la arbitrariedad en los poderes no es que venga de ti o de mí, fans promedios en la conversación más... No, sí, no era solo de la Tierra. No era de la Tierra y de algún que otro planeta que lo ayudaban y ya está. Más nerda de la historia, sino que viene del propio manga. Para Super, nuevamente necesitamos un punto No, planetaria casi entre mundos, vale. de referencia para el poder destructivo, y hablamos que desde el Hay inicio contradicciones, ok. los personajes tras un intercambio de golpes ya son capaces de destruir el universo. Y lo peor no es eso, lo peor es que luego de este choque de puños, Goku dice explícitamente haberse hecho más fuerte. Hay gente que se empeña en atribuirle multiplicadores al Super Saiyajin Dios, y cualquiera que vean siempre va a ser algo sin sentido. No tiene sentido poner multiplicadores al Super Saiyajin Dios por el mero hecho de que el Super Saiyajin Dios descarta la idea del ki convencional y descarta la idea de la numeración también. O sea, aquí fue como que ya se rindió Akira con todo el tema del ki, de poner un multiplicador y poner números para la escala y dijo, pues no, ya no hay números, ya me cago. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en base a su capacidad destructiva, asumiendo que en efecto la fase Dios es universal, partiendo de la escala estelar que aplicamos a la fase 3, tendríamos que especular la cantidad de estrellas que existen dentro del mundo mortal y las que en teoría podrían ocupar el... Espera, Broly no destruyó una galaxia en su primera película, tremenda incoherencia. Sí, pero las películas no son canon, Santiago. Por cierto, Santiago, muchas gracias por la donación que hiciste ayer en Twitch, que no la llegué a leer. Las películas no son canon, entonces sí soy incoherente, pero... ¿Qué te digo? También Piccolo y Goku se les costaba levantar una avalancha en una de las películas encima de un carro, así que, bueno. Espacio tanto del más allá como del reino de los demonios y el reino Kaioshin. Pero claro, partimos de la base de que en Dragon Ball existen incontables galaxias compuestas por un mínimo de 100.000 millones de estrellas cada una. Atribuirle un multiplicador a esta fase es hablar de una operación exponencial que en primera instancia ni siquiera sabrías leer. Es imposible, porque ya de por sí el número de galaxias es prácticamente imposible contarlo. Ya estás especulando con el número de galaxias, estás especulando con el tamaño de esas galaxias, estás especulando con el tamaño de los soles en esas galaxias, estás especulando con la cantidad de soles en esa galaxia, estás especulando con la energía de los planetas que orbitan alrededor de los soles en esas galaxias, estás especulando con absolutamente todo. Literalmente, más fácil es inventarte el número que ponerle un número real a este tipo. Hablamos de multiplicar por cuatrillones, sextillones o vete a saber tú el tamaño que le Invéntate el número ya. otorgues al universo 7 al poder que le dimos a la fase 3. Y siempre tomando en cuenta que ni siquiera estamos prestando atención de la existencia de estrellas y galaxias más grandes que la nuestra, así como... O sea, el man está poniendo todo en el low máximo posible. Está asumiendo que todo sea nuestro sistema solar, que ya te digo que no lo es, que todo sea como nuestra galaxia, como estimamos nuestra galaxia, incluyendo nuestro... O sea, ni siquiera está estimando nuestro cúmulo de galaxias, solo nuestra galaxia. Eso distancias u otros elementos cósmicos. El salto que hace Super es simplemente descabellado. La destrucción universal no es cualquier pendejada, no por nada. En cuanto a lore, sabemos que esta es una fase que está en una liga completamente diferente a cualquier poder visto en el manga original, haciendo alusión a que los muñecos lo habrán quemado a este tipo en los comentarios por hacer un power scaling lógico. Accedieron a un mundo al cual ni siquiera podían imaginar. ¿Pero Goku pudo hacer esto solo o necesita la ayuda de Bills? Bien, por la lógica interna de la serie, para que dos personajes intercambien golpes y ninguno ceda, ambos deben tener un nivel de poder similar en el momento del choque. Sabemos que para los dioses de la destrucción, eliminar cuerpos celestes es un chiste, pudiendo acabar con un universo por mero capricho de un momento a otro sin mayor esfuerzo. Por otro lado, para Goku este era un combate de vida o muerte. Por ello, el nivel que debió tener este para soportar los ataques de un Bills que jamás fue en serio es acorde con la hazaña que se presenta. Sumado a esto, más adelante en el manga nos confirman cómo esta fase puede dar un combate a nivel de los dioses. La hazaña también la podemos confirmar con el anime de Dragon Ball Super, que, si bien posee su propia continuidad, el manga inicialmente empezó siendo una adaptación promocional del mismo. Con esto, Goku entra perfectamente en la categoría universal, aclarando claro que el universo 7 es uno finito. Eso es de Battle Wiki. Por las menciones me hace gracia, pero bueno, es el tearing y ya está. El manga de poseer un borde y un centro. Sin embargo, sabemos por la Senshu 4 que este se expande infinitamente. Por ello podríamos hablar de un universo que es finito en cada instante, pero cuya expansión no tiene límite, por lo que tiende al infinito con el tiempo. Vale. Entonces, a partir del Super Saiyajin Dios, hablamos de un personaje nivel universal. Galaga, eso quiere decir que siguiendo la escala lineal, la fase Blue, al ser un por 50 del Dios, serían 50 veces la capacidad destructiva, o sea, multiversal. Bueno, no
exactamente. En efecto, siguiendo la progresión lógica, Goku ya sería capaz de destruir varios universos similares al suyo. Sin embargo, como vimos, ser universal en términos de power scaling es destruir todos los elementos celestes dentro de un espacio finito. Bajo esta definición, destruir un universo en Dragon Ball te permite entrar en este nivel, pero eliminar una mayor cantidad de los mismos solo te elevaría en esta categoría. Si bien dentro de su propio verso porque siguen Goku siendo finitos. sería multiversal en este punto de la historia, aún no entraría en la escala multiversal. O sea, si consideras multiversal que tiene que ser universo infinito, por más multiplicadores que le pongas a un universo finito, nunca vas a llegar a multiversal, porque es infinito. Da igual los multiplicadores que pongas, no vas a llegar a infinito. Por fuera de él, ya que para esto necesitas trascender el espacio-tiempo. Sí. Pero Garga, cada universo puede ser tomado como un pequeño multiverso, ya que cada división interna se referiría a un espacio-tiempo diferente. Y bueno, No exactamente. Está bueno el gag este. a ver, sí, los universos dividen sus propios macrocosmos en barreras que podríamos catalogar como dimensionales, pero los dos universos, con todas sus divisiones, comparten un mismo espacio-tiempo. Sí, es y cierto ninguna de también. estas divisiones internas está fuera ni por encima de este. No son realidades separadas o independientes de las reglas generales del multiverso. True. Y esto es porque existe una dependencia temporal, donde la alteración del tiempo en un universo tiene efecto inmediato en todos los demás. Por eso hay leyes del tiempo que hasta los dioses de la destrucción respetan, y cuando se alteran, se crea una nueva línea de tiempo, es decir, un nuevo espacio-tiempo donde tienen otro. Bueno, lo sabríamos desde el hecho de que si Bills y Champa pelean, se destruirán los dos universos. Eso se dice en el manga también, que se destruyen los dos universos si pelean. O sea, si dejamos eso en claro, sabemos que el espacio de uno afecta al otro también. dos Y es universos. compartido. Las subdivisiones de los universos solo restringen Sí. las leyes físicas locales dentro de cada una, pero estas barreras siguen siendo dependientes del único espacio-tiempo que comparten todos los universos. Para ser más concretos, el multiverso de Dragon Ball es equiparable a un universo que tenga su propio espacio-tiempo único. Para hablar de multiversal, hablaríamos de personajes que puedan afectar toda la estructura espaciotemporal de los dos universos, como lo hizo Zeno-sama borrando una línea temporal. Y sí, también es cierto que en Dragon Ball personajes con suficiente ki pueden afectar el espacio-tiempo y abrir portales dimensionales. Sin embargo, eso no significa que hayan trascendido el mismo, ya que afectar no es igual a trascender. Gracias. Un personaje puede tener habilidades que posean características de dimensiones superiores Gracias. sin necesariamente escalar a multiversal. La clave es la magnitud de la distorsión espaciotemporal Gracias. y la naturaleza de la dimensión que están afectando. Entonces, ¿Goku solo queda en nivel universal? Bueno, ¡Hazlo, Broly! Hay que romper la realidad, literalmente. miren, si la escala en Super ya era un desnalgue, Broly llega y la termina de mandar a la mierda por completo. Y esto es precisamente por su pelea con Gogeta, donde estos literalmente rompen la realidad, van a una dimensión por fuera del espacio-tiempo que al no poder soportar la pelea se colapsa y los devuelve a la realidad. Ahora, esta hazaña no aparece explícitamente en el manga, los personajes pelearon, pero no sabemos exactamente qué ocurrió durante la batalla. Yo, personalmente, suelo considerar esta hazaña como válida porque las únicas dos películas adaptadas al manga por Toyotaro fueron prácticamente adaptaciones uno a uno con variaciones mínimas respecto a las cintas. Lo vimos con la resurrección de Freezer, aunque esto terminó por no ser canónico, y con Super Hero, que es directamente la película con cambios muy pequeños. Por lo exagerado que representa que la fusión en base sea aún más poderoso que la suma de dos Super Saiyajin Blue, y que este a su vez pueda hacer uso de las fases divinas, no me parece una hazaña exagerada. Pero, al final, aceptar esta hazaña o no entra dentro del criterio de cada quien. La cosa es que después de esto los personajes se volvieron más fuertes. Centrémonos específicamente en la saga de Granola, donde se parte de un guerrero más fuerte a cualquiera que exista en ese momento. También te digo, habría que saber exactamente qué era este espacio dentro de la cosmología de Dragon Ball. Nunca se explica, no tenemos forma de saberlo realmente, entonces saber qué es esto es muy complicado, porque ¿qué es? Es la barrera entre barreras de universo, no pasaron a otro universo. Es el universo superior en el que estaba Super Shenlong, tampoco podría ser eso, porque eso es lo que mantiene la cohesión de los universos, tiene que ser inferior a eso para empezar. Es complicado. Incluyendo a Broly, y esto lo hicieron 2 veces en la saga, para luego Creo que la novela de la película lo explica, en serio. aparecer Black No, ha dicho Freezer que no, siendo ¿no? infinitamente superior. La cuestión es que si partimos de esta hazaña, esto pondría a los Nunca personajes se ahora sí explica. en el rango multiversal bajo, Universal Plus para ser más exacto. El problema es que para pasar No te lo compro, porque si no tenemos en cuenta que cuadra esta dimensión dentro de la cosmología, ¿cómo puedes asignarle un rango en el universal o vemos multiversal? exactamente qué ocurrió durante la batalla. No está la Yo tío. personalmente como válida porque las únicas ¿Cómo sabes dónde poner esto entonces?
Porque si es algo dentro del universo finito, pero es una dimensión superior que no se toca o que no acceden a ella sin cierto rango de poder, sigue estando dentro de su universo finito. No sigue la lógica de las anteriores. No tiene por qué superarlo. Es una señal muy complicada de medir, honestamente. No sé. Momento, incluyendo a Broly. Y esto lo hicieron 2 veces en la saga, para luego aparecer Black Freezer siendo infinitamente superior. La cuestión es que si partimos de esta hazaña, esto pondría a los personajes ahora sí en el rango multiversal bajo, Universal Plus para ser más exacto. Poder es incontablemente, infinitamente mayor que los niveles anteriores, es decir, pueden afectar, crear o destruir significativamente estructuras de dimensiones superiores que exceden a los objetos menores por un margen incontable infinito. Un ejemplo de esto son los continuos espacio-temporales de 4 dimensiones de tamaño universal, por eso se puede generalizar a cualquier estructura de 4 dimensiones que parece similar. Bueno, ok. Siguiendo la lógica de Versus Battle Wiki, que ya digo, no me gusta la idea de utilizar dimensionalidad para escalar, pero ya que está hablando de destruir significativamente estas dimensiones y que podemos hablarlo, sí, ok. Siguiendo esta lógica, si estamos hablando de un universo que esté compuesto por más dimensiones y puedes afectar esas otras dimensiones, sí tiene sentido que pongas a Goku ahí. El problema es que para pasar de Universal a Universal Plus hay un nivel de por medio, Universal Alto. Y esto requiere varias características que sabemos los personajes de Dragon Ball, en este caso Goku, no tienen, como energía infinita. Claro. Este problema Aquí entra el problema de escalar con el tiering system. se da nuevamente porque las obras no están hechas para ser escaladas y respetar reglas de power scaling. Pero Galaga, entonces, ¿cómo solucionas tú este conflicto a la hora de categorizar el poder de la cabra? Pues simplemente considerando a Goku como un personaje de nivel universal, cuyos poderes pueden aumentar de manera desmesurada en momentos críticos del combate. Durante esos Aunque bueno, también te digo, fue Gogeta, no Goku, entonces... sus habilidades y características generales alcanzan temporalmente el nivel requerido para estar en el rango Universal Plus. Esto como... No, pero es que fue Gogeta. No, ¿por qué no hace la aclaración? Espérate, ¿hace la aclaración? No hace la aclaración. Cambios muy pequeños. Por lo exagerado que representa que la fusión en base sea aún más poderoso que la suma de 2 Super Saiyajin Blue y que este a su vez pueda hacer uso de las fases divinas, no me parece una hazaña exagerada. Pero, al final, aceptar esta hazaña o no entra dentro del criterio de cada quien. La cosa es que después de esto los personajes se volvieron más fuertes. Centrémonos específicamente en la saga de Granola, donde se parte de un guerrero... Está asumiendo que ya son más fuertes que ese Gogeta Blue. Más fuerte a cualquiera que exista. Luego aparecer, esto pondría más empezar. No es como solo Goku como un personaje de nivel universal, cuyos poderes pueden aumentar de manera desmesurada en momentos críticos del combate. Durante esos picos, sus habilidades y características generales alcanzan temporalmente el nivel requerido para estar en el rango Universal Plus. Esto como consecuencia de su poder extremo. Es decir, no hay una manipulación consciente de aspectos superiores, ya que las repercusiones de su combate se darían de manera natural por su fuerza, sin que él lo haya controlado deliberadamente. ¿Eso quiere decir que Goku puede contra cualquier personaje de la ficción? Para nada, ni siquiera es el más fuerte de su verso. Y de hecho, este nivel de poder es bastante contraproducente en términos de coherencia interna, porque por muy poderoso que sea actualmente, Goku jamás podrá desempeñar un combate a la altura de este poder, porque de hacerlo posiblemente moriría por varias de sus limitaciones físicas, como por ejemplo no sobrevivir al espacio. ¿Ve esto? ¿Lo siente? Podría romperla, pero no quiero. También, a pesar de que Bills presenta al inicio de la serie una amenaza universal, las mismas con el paso del tiempo se reducen y no van acorde con la progresión de los poderes de los muñecos. Pero ¿cómo es siquiera eso posible? La potencia de ataque lo hizo. ¿Y qué tan rápido es? Pues igual o un poco superior al Rayo McQueen. No, ya en serio, ese sí es un tema que por cuestiones de tiempo tocaremos en un video aparte. Como también el tan famoso y discutido... Okay, no se moja fácil con el tema de la velocidad de luz. Nivel base de Goku. En fin, hablamos de un personaje roto. No precisamente por las razones narrativas correctas, pero roto al fin y al cabo. Indiscutiblemente universal, cuyo pico máximo puede situarse en el límite del rango Universal Plus. Dicho esto, la próxima vez que afirmes Goku le gana, por fin podrás explicar el porqué. Ok. Si aunque, este video te gustó, me ayudaría muchísimo. Aunque usa de referencia el tiering system de la Versus Battle Wiki, creo que lo ha hecho bastante bien, honestamente, o sea, muy bien fundamentado todo lo que ha dicho, honestamente. No veo errores graves en cómo lo he explicado. Pero lo que sí quiero ver son los comentarios de los Power Scaler. Primer comentario, Saitama Lega. Son Goku 2304. De verdad, porque siguen existiendo ignorantes. CRJ son un dolor de huevos. Mejor porque no van a chambear y se consiguen una novia en vez de estar hablando estupidez. Brother, que está hablando de Goku,
que el man está haciendo un video de qué tan fuerte en Goku, porque ¿qué le pasa a la gente, hermano?